Dios les bendiga. Es una bendición de nuevo compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de la cuarta iglesia del Apocalipsis llamada Tiatira. El título del mensaje de hoy es Cuidado con una falla fatal. Cuidado con una falla fatal. Y está basado en Apocalipsis 2, 18 al 29, que dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo: no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo sé que todos nosotros nos gusta recibir cartas de gente importante, y aquí en la introducción de esta carta Jesús se presenta como el Hijo de Dios, así que él quería causar una impresión positiva y solemne a esa iglesia. Él se describe también como el que tiene los ojos como llama de fuego. Indica entonces la ira de Jesús por el pecado. Lo penetrante de su mirada se desnuda allí y revela nuestros más íntimos propósitos. La mirada de Jesús nos desnuda. La mirada de Jesús revela aún lo más íntimo de nosotros, lo que está en lo más oculto de nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir que no hay nada que se escape de la vista de Jesús. También se describe como el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, es decir, que Jesús está preparado para aplastar con sus pies el mal. Esta es la carta más larga de las 7 escritas a las iglesias de Asia. Fue escrita en la ciudad menos importante, Tiatira, pero encontramos que Jesús dedica más líneas a los que nosotros los seres humanos pensamos que tienen menor importancia. Tiatira significa, la traducción del nombre Tiatira significa sacrificio incansable. Allí en Tiatira cada comercio tenía un sindicato, el sindicato de cuero, el sindicato del lino, del bronce, etc. El que se negaba a formar parte del sindicato, del oficio que desempeñaba, perdía toda posibilidad de surgir. ¿Por qué los cristianos entonces no se afiliaban a esos sindicatos sabiendo que su negocio iba a decaer? Bueno, había dos razones importantes por las que ellos no se afiliaban a ellos. En primer lugar, en esos sindicatos se realizaban banquetes. Esos banquetes se hacían en los templos paganos y la carne que se comía era carne sacrificada a los ídolos, y por lo tanto los cristianos no participaban de ese tipo de práctica. Lo segundo es que esos banquetes terminaban en borracheras y orgías sexuales. Por eso los creyentes no se afiliaban a esos sindicatos, aunque les costara perder su trabajo, perder su
empresa o lo que fuera, ellos no se afiliaban a este tipo de cosas por servir y agradar al Señor. Esta es una carta entonces que trae aliento a todos aquellos que confían en Dios, pero también trae una palabra de advertencia. En medio de todo lo bueno, necesitamos estar vigilantes porque puede ocurrir alguna falla fatal. ¿Qué dice aquí el Señor para nosotros? Recuerden que esas cartas, todas las cartas del Apocalipsis terminan diciendo: el que tiene oído para oír, oiga. Y si tú tienes oído para oír, debes escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque estas cartas todavía tienen vigencia como toda la palabra de Dios para nosotros. En primer lugar, Jesús felicita a su pueblo por sus buenas cualidades. Dice el versículo 19, capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, son más que las primeras. En la superficie podemos ver que esta iglesia era una iglesia floreciente, una iglesia fuerte, aparentemente. Sus obras postreras eran mayores que las primeras. Se ve el progreso en la vida de esta iglesia. Pero ¿por qué la llama de fuego entonces en los ojos de Jesús si la iglesia era tan trabajadora? La cosa es que todo depende con la motivación con que uno haga el servicio a Dios. ¿Qué nos mueve a nosotros a servir al Señor? Dios conoce, como Él dice, Él conoce lo íntimo de nuestro ser y Él sabe si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para agradarle a Él o para agradar a alguien más. Jesús conoce nuestro amor. El amor es como el pegamento que nos mantiene nosotros juntos. El amor tiene que ser una realidad en la vida de la iglesia de Jesucristo. Sin amor, todo lo demás que hagamos no sirve para nada. Jesús también dice que conoce el servicio, nuestro servicio. Somos un pueblo llamado a servir. El servicio es el amor en acción. Debemos estar con las personas en las diversas circunstancias de la vida, no solamente acercarnos a la gente cuando está bien, sino también cuando las personas están pasando por alguna dificultad. Debemos estar allí presentes como hijos de Dios para dar aliento, estímulo, ánimo a aquellas personas que están pasando por diversas pruebas en la vida. Nos alegramos entonces con los que se alegran y lloramos con los que lloran. La iglesia no puede perder de vista su ministerio. Ese es el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, servir con amor. Jesús conoce también nuestra fe, es decir, nuestra fidelidad, nuestra constancia y la permanencia de las convicciones nuestras, seriedad en los compromisos contraídos para con Dios también. Nuestra entrega a Dios no sirve de nada si no hay una continua comunión con Él. La comunión con Dios no es cosa de un día, de un momento de euforia o de alegría. No, tiene que ser algo de siempre y para siempre. Esa comunión con Dios, esa fidelidad debe ser siempre una muestra de nosotros, los hijos de Dios. Jesús conoce nuestra paciencia, es decir, nuestra perseverancia. La paciencia o perseverancia es la capacidad de estar tranquilo aún en medio de las dificultades, en medio de las tempestades de la vida que a diario prácticamente nos atacan y nos quieren hacer decaer o sucumbir. Es ese espíritu pacífico y trabajador en medio de las dificultades y de las presiones de la vida diaria. Jesús conoce todo eso. Él sabe que nosotros estamos batallando a diario con todas estas cosas y debemos mantenernos siempre firmes ante esas dificultades que se nos presentan, porque no estamos solos, lo tenemos a Él que nos da la fortaleza para salir adelante en medio de todas las dificultades. En segundo lugar, Jesús condena a su pueblo por su pecado. Dice los versículos 20 al 24 de Apocalipsis 2: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Es decir, que a pesar de las notables condiciones de esta iglesia, Jesús dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas contra ti. El nombre de Jezabel, quizá usted no está familiarizado con el nombre de esta mujer, viene del Antiguo Testamento, una mujer que existió en realidad en los tiempos de los reyes de Israel. ¿Quién fue esa Jezabel del Antiguo Testamento? Les voy a mencionar algunas cosas, algunas características de esa mujer. Ella era hija de un señor llamado Etbaal, que era un pagano y estaba casada con un rey judío llamado Acab, según Primero de Reyes 16:31. Pero también Segundo de Reyes 9:22, ella era una prostituta y hechicera. Ella indujo al mal a su esposo, según Primero de Reyes 21:25. Ella mató y mandó a matar a los profetas de Dios, según Primero de Reyes 18, versículos 4 y 13. Ella sostenía con el ingreso del reino a los profetas paganos, Primero de Reyes 18:19. Una mujer malvada como ella, que se consideraba profetisa, estaba metida en la iglesia de Tiatira y apartaba de la verdad a los verdaderos siervos del Señor, según el versículo 20 de Apocalipsis 2. El Señor entonces reprendió a esa mujer, pero ella no quiso arrepentirse, según el versículo 21. El castigo, dice acá, el versículo 22, la primera parte de Apocalipsis 2, está en tiempo presente. Dice, aquí yo la arrojo en cama. La arrojo, está en presente. Es decir, que el Señor estaba moviéndose a hacer lo que estaba diciendo que iba a hacer contra esa mujer. Sus hijos fueron muertos y sus seguidores también, según los versículos Apocalipsis 2:22, la segunda parte, y el versículo 23. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? En primer lugar, nos enseña que Jesús condena a su pueblo por permitir la impureza. No podemos ser tolerantes ante el pecado. Dice Apocalipsis 2:24 que esos actos pecaminosos no provienen de Dios, provienen de Satanás. Dice que no conocen las profundidades de Satanás, dice aquí el versículo 24 de Apocalipsis 2. Los actos pecaminosos no vienen de Dios, vienen de Satanás. Él, el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos pide, demanda de nosotros los hijos de Dios santidad, una vida de separación del pecado y pureza diaria. Lo otro que condena a Jesús a su pueblo es permitir la idolatría. Jezabel trajo los ídolos a Israel, trajo a Baal, a Acera, a otros dioses paganos, los metió aún en el templo de Dios. La Jezabel de Tiatira, de aquí de esta carta, también hizo lo mismo. Ella llevó al pueblo a templos paganos y comían lo sacrificado a los ídolos. Dios quiere, demanda de nosotros que estemos libres de la impureza y de la idolatría. En tercer lugar, Jesús ordena a los obradores del mal que se arrepientan. La palabra arrepentirse significa un cambio en nuestra manera de vivir, en la manera de vivir de los seres humanos. Abandonar el camino malo y comenzar el camino de regreso hacia Dios. ¿Qué pasa si los obradores de maldad no se arrepienten? Según Apocalipsis 2:21 al 23, sufrirán el castigo. Dios nos llama, Dios da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él. Y si no oímos, si no queremos prestar atención a lo que Él dice, el juicio tarde o temprano
llegará a nuestra vida. El día del pago se acerca a los que no se arrepientan de sus pecados. Las malas personas van a recoger el resultado catastrófico de su vida de maldad, de su mal estilo de vida. El día del juicio se acerca. Por eso Jesús llama a todos al arrepentimiento. No llama a un grupo exclusivo, llama a todos nosotros, nos llama a arrepentirnos y a rendirnos a Él. El Señor, como vemos, tiene paciencia. Él tiene paciencia, Él da un tiempo para que nos arrepintamos, pero también si no hay arrepentimiento, Él tiene que actuar y castigar el pecado en nuestra vida. En tercer lugar, Jesús desafía a su pueblo a vivir en victoria. Apocalipsis 2, 25 al 29 dice: pero lo que tienen reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 25 al 29. Una de las cosas que enseña la palabra de Dios es que nosotros hemos vencido a este mundo y lo podemos vencer por medio de nuestra fe en Jesucristo. Si nuestra fe en Jesucristo es una fe sólida, una fe firme, nosotros podemos vencer entonces al maligno, como dice Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Aquí en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 26 dice que somos victoriosos, podemos ser victoriosos. Al que venza, Él dice, al que venza le daré y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré. Es decir, nosotros podemos vencer porque no estamos solos, Él está con nosotros. La idea es que debemos entonces perseverar, según la segunda parte del versículo 26. Yo le daré autoridad sobre las naciones y el que guarde mis obras hasta el fin. Debemos perseverar, debemos triunfar, porque como les dije, no estamos solos, tenemos la ayuda del Señor. No podemos ni debemos abandonar, debemos seguir la carrera hasta el final. El Señor nos da la fuerza que necesitamos para poder triunfar en medio de este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir. Él dice que nos va a dar autoridad y poder, según los versículos 26 y 27, la tercera parte del versículo 26 y el 27. Los vencedores recibirán la vara para que rijan con vara de hierro. La vara simboliza autoridad, según Números 24, 17. La estrella de la mañana es la señal que nos dice que la oscuridad va a llegar a su fin y que va a comenzar un nuevo día. Jesucristo se presenta como la estrella de la mañana, según Apocalipsis 22, 1. Es decir, que Jesús es nuestra luz y nuestra vida, según 2 de Pedro 1, 19. Tenemos esa esperanza de que este mundo ya, su maldad y su pecado va a terminar en algún momento y vamos a ver a ese Jesús que estamos esperando que venga en las nubes. Deseemos entonces, como hemos mencionado en las otras iglesias, el periodo que representa la iglesia de Tiatira comenzó en el año 606 hasta el 1517, es decir, desde que se instaló el sistema papal hasta la Reforma. Y no existe una ilustración mejor para este periodo que esta persona de nombre Jezabel. Jezabel era una pagana casada con un hebreo. Un matrimonio ilegal, un matrimonio prohibido por Dios. Y lo mismo ocurrió en el periodo que estamos mencionando, del 606 al 1517, cuando la iglesia entonces contrajo matrimonio con el mundo, como vimos el domingo pasado. Jezabel dominaba a su esposo. Igual hizo la iglesia, dominando reyes, y mediante esos reyes dominó al mundo entero. Jezabel era adúltera. La iglesia no se divorció de Cristo para casarse con el mundo, sino que lo veneraba como esposo,
pero amó al mundo y se hundió en la política. Jezabel se consideraba profetisa, al igual que la iglesia tradicional se cree portadora de las verdades proféticas. Jezabel introdujo la idolatría, igual que la iglesia romana y la iglesia ortodoxa en el cristianismo. Introdujeron la adoración a imágenes, estatuas, reliquias y santos. Jezabel destruía a los profetas de Dios. La iglesia romana persiguió a través de lo que llamaron la Santa Inquisición a todos los creyentes que estaban en contra de ese tipo de doctrina que ella enseñaba. El capítulo se cierra con las palabras en el versículo 29, Apocalipsis 2:29, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que pertenecen a Jezabel no van a escuchar. Los que pertenecen a Cristo, entonces sí oirán. No oyen los que pertenecen a Jezabel porque la voz de Jesús no significa nada para ellos. Él les da tiempo para que se arrepientan, pero no quieren oír su voz. Él habla. El Señor habla a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra a las iglesias de hoy. No debemos rechazar las palabras de Jesús. Debemos escucharlas. ¿Con quién estás tú? Te haría yo esta pregunta hoy. ¿Con Jesús o con Jezabel? Tú tienes que analizar tu vida. Tú tienes que ver qué tipo de vida estás viviendo y vas a demostrar entonces si estás viviendo con Jesús o con Jezabel. Si tú quieres renunciar al pecado y a la maldad, yo te invito a que hagas conmigo esta oración, invites a Cristo a entrar en tu vida. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si hiciste esta oración y te invito a seguir adelante en medio de estas dificultades que se nos presentan en la vida diaria. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si te gustó el mensaje, dale like. Si no te has suscrito todavía al canal, te puedes suscribir y marcar las notificaciones. Y gracias a todos aquellos que se han suscrito. Dios les bendiga y estaremos orando por cada uno de ustedes. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, escribe allí a mi correo que aparece en la pantalla. Y espero que en la próxima ocasión nos vuelvas a sintonizar para seguir escuchando la palabra de Dios. Hasta luego.